Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, Señor. Sabes que desde lo más profundo de mi corazón, mi anhelo, Señor, es que de mi boca salgan tus palabras. Que no sea yo, que seas tú. Al igual que me has hablado a mí, que hables a mis queridos hermanos, Señor. Gracias, mi Dios, siempre la gloria es tuya, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues la predicación de hoy la he titulado Modo supervivencia versus modo guerra. Mirad, los militares, cuando van a la guerra o cuando van a alguna misión, ya no sea guerra, ya una misión de rescate, pues ellos lo preparan para eso, para rescatar, para batallar. Apenas entiendo que por temas psicológicos no lo preparan, aunque sí, para el tema de, en el caso de que todo no vaya bien, pero se dan esos casos en los que no salen las cosas como ellos preveían, no avanzan en la batalla, se quedan estancados. Y llega un momento que ese modo guerra en el que ellos están, ese modo de avance, ese modo de rescate, pasan a trabajar bajo mínimos, se quedan escondidos en sus trincheras, en sus búnker, porque piensan, quizá el próximo en caer sea yo. Han visto a muchos de sus compañeros de milicia cayendo, dirán, quizá el próximo sea yo. Pasan semanas, días enteros, sin recibir noticias de sus altos cargos. Y piensa que lo han abandonado. Y entonces deciden no desgastarse más. Deciden administrar bien los víveres que le queda. Y esperar que termine la guerra o con un poco de suerte que lo rescaten. Y ya cada uno de sus movimientos deja de estar guiado por esa visión, esa misión que tenían, y comienza a estar guiado por el miedo. Y ya no van a preguntarse, ya no se están preguntando cómo conquistamos, cómo rescatamos a ese amigo. Ya su pregunta pasa a ser, ¿cómo salgo vivo de esta? Y muchos de nosotros, en nuestro caminar con Cristo, hemos pasado por eso, seguro. No hay nadie que se libre de estar esa temporada en modo guerra, en modo que se come el mundo, que quiere salir a todos lados y proclamar el Evangelio, al modo supervivencia, al modo de estar escondido, al modo de estar con miedo, al que dirán. Y para que vayamos entendiendo un poco todo esto de que tanto hablo modo supervivencia, modo de guerra, con ejemplos, a mí me sirve mucho el que nos veamos representados en alguna persona, que sintamos empatía por esa persona, que veamos su vivencia y nos veamos representados en ella. Entonces, hoy voy a hablar de Pedro, ese discípulo tan peculiar, con ese carácter tan polivalente, por decirlo de alguna manera, que tenía Pedro. Porque el tipo pasaba, iba a decir en cuestión de horas, pero ¿qué va? En cuestión de segundos, en cuestión de minutos. Está en modo guerra a pasar modo supervivencia, o viceversa. Entonces, creo que nos vamos a sentir representados con nuestro querido amigo Pedro. Mateo 14, 24 al 31. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y dijeron, ¡es un fantasma! Imaginaros, ahí, a ver, se habla que es un mar, pero no es un mar, el mar de Galilea, pero en realidad es un lago, pero sí es verdad que hay un fenómeno atmosférico, cuando se junta el aire frío, el aire caliente, pues se lía ahí la de San Quintín, con el oleaje, el viento, y aunque estaban acostumbrados, la mayoría, muchos eran pescadores, pues lo pasaban mal. Se dice que iban con el viento en contra, o sea, intentando ir hacia un lugar, pero remando a contracorriente. Se juntaba el cansancio y ven por ahí una figura a lo lejos.
Y en el 27 Jesús le habló de inmediato, dice, ¡hey! No tengáis miedo, tengan ánimo, que soy yo. Entonces Pedro, 28, dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti y iré caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca, caminó sobre el agua hacia Jesús y cuando vio, en algunas versiones también dice que notó el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, dice. De inmediato Jesús extiende la mano, lo agarra y le dice, poca fe, ¿por qué has dudado de mí? Aquí quiero hacer un inciso, porque yo siempre que leía esto, aquí por ejemplo en esta versión dice, tienes poca fe, en otra, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Pero yo creo que no fue así. A ver, cuando nuestros niños están comenzando a caminar, van con sus pasitos torpes y se caen, tú no riñas a tu niño porque se ha caído. Lo levantas y le dices, casi, venga, ahí vas bien, ¿eh? Pues yo entiendo que Jesús ahí lo levantó y le dijo, ay, Pedro, casi, te ha fallado un poco la fe, pero bueno, casi, has llegado hasta aquí. Era un inciso. Ahí está Pedro en modo guerra. Versículo 28. Jesús, Señor, si eres tú que vaya, iré. Y Jesús le dice, ven. Hay un poco de humedad por aquí, por donde yo ando ahora mismo, pero vente. Y sale Pedro. Dicen que sale por el lateral de la barca. Había tormenta. Ojo, importante. No es que la tormenta no estuviese y Pedro ahí se sentía más confiado y decía, como está el mar en calma, le voy a decir que vaya, voy a ir andando por el mar en calma, no pasa nada. No, estaba la tormenta. Llevaban varias horas batallando con la tormenta. O sea, Pedro era consciente de que había una tormenta, pero no le importó. Puso su mirada en Jesús y le dijo, dime que vaya y voy. Total, que Pedro sale, camina torpemente por la tormenta y hubo un momento que no le importó el entorno en el que estaba. No le importó que había tormenta, no le importó que se estaba mojando. Pero llegó un momento que sintió el viento, sintió el oleaje, sintió miedo y se hundió. ¿Por qué apartó la mirada de Jesús y se hundió? Pues sinceramente no lo sé. Pero pudo ser que se emocionase, que dijese, madre mía, lo que estoy consiguiendo. Y ahí sale su vena andaluza. Y yo, a sus compañeros en la barca, y yo, mira, que estoy andando, lo he conseguido, yo. Y apartó la vista de Jesús. Y en ese yo, catapum, al agua. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. El Señor nos ayuda, nos prospera, nos bendice. Hacemos proezas en su nombre. Pero cuando empezamos a decir, muchas veces lo pensamos porque somos humildes y no decimos, mira lo que hemos hecho, mira lo que hemos conseguido, mira hasta dónde hemos llegado. Pero lo pensamos, mira dónde he llegado, mira dónde he conseguido y ya nuestra mirada no está en Jesús. ¿Y qué pasa? Caemos. Otra cosa por la que pudo apartar la vista de Jesús. El oleaje y el viento era continuo. En ese ratito que estuvo en el agua, era continuo. Al principio no le molestaba, al principio no le importaba. Pero me imagino que una ola, un poco de agua, tragar agua, que tendría que saber eso a pantano. Una vez no le importó, otra vez no le importó, pero ya tantas veces como que se despista y ya quitó la vista de Jesús. Y eso muchas veces en nuestra vida pudo ser una mirada a las redes sociales, una mirada a Jesús. Un poquito no pasa nada, una mirada a las redes sociales, pero vuelvo a mirar a Jesús. Pero cuando estamos más rato en redes sociales que en Jesús, ahí ya nos hundimos. Una hora extra trabajando, en lugar de estar una hora extra de rodillas en tu habitación, buscando el rostro de Cristo.
una horita más trabajando y una horita menos buscando el rostro de Cristo. Otra horita más trabajando, otra horita menos buscando el rostro de Cristo. Quitamos el enfoque y caemos al agua. Otro ejemplo, modo supervivencia de nuestro querido Pedro, cuando niega a Jesús. Lo vemos en el monte Getsemaní, apresan a Jesús, como dice la palabra, los discípulos huyen y él, obvio, entre ellos. Llegan al patio de Caifás, esa fogatita, y ya leemos en Mateo 26, del 69 al 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y le dijo: tú eras de los que estabas con Jesús, el Galileo. Pedro niega frente a todos. Entiendo que lo haría de una manera visible, que no hubiese duda. No, yo no estaba. Yo no sé quién es ese hombre. No sé de qué hablas. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí. Ya no solo se lo dijo a él, se lo dijo a los que estaban alrededor. Ese hombre estaba con Jesús, ese estaba con él. Y Pedro lo negó. Que ni siquiera conozco a ese hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban por allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro, tú eres uno de los que estaban con ellos. Nos damos cuenta por el acento de Galileo que tienes. Y Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre. Y de inmediatamente el gallo cantó. Y las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. La negación de Jesús. Qué duro, ¿verdad? ¿Y cuántas veces lo hemos negado nosotros? Y ahora me podéis decir: no. Yo nunca he dicho yo no lo conozco. Esas palabras nunca han salido de mi boca. Pero ¿cuántas veces no ha salido la palabra yo lo conozco? A ver, en reuniones, estando con amigos, conversaciones, sale el tema iglesia, tema Dios, tema creencia. Hoy en día está todo eso muy candente. Desde que hubo el evento de The Change, han salido en televisión burlándose, un politicucho hablando, diciendo que si secta por aquí, secta por allá, hablando, sorprendiéndose de que hay más iglesias evangélicas que católicas en Madrid, gloria a Dios. Y en esos momentos, muchas veces, con nuestro silencio, de decir: yo conozco, yo pertenezco a esa iglesia, ese es mi Dios. Con nuestro silencio estamos negando a Jesús. No decimos que no lo conocemos, pero tampoco decimos sí lo conozco. También, para negarlo, quizás no necesitamos estar con gente. Muchas veces, estando solos en nuestra soledad, mirando algo o escuchando algo, que si Jesús estuviese a nuestro lado, no lo escucharíamos, no lo veríamos. De esa manera también negamos a Jesús. Lo negamos con nuestras prioridades, lo confesamos con nuestros labios y lo negamos con nuestra agenda. Estamos tan atareados, acabamos tan cansados de nuestro día a día que no le damos ni la migajita del tiempo que nos sobra. De esa manera estamos negando a Jesús. Veréis, nadie se levanta por la mañana y decide: voy a negar a Cristo o voy a quitar la mirada. La negación o el hundirse suele llegar cuando empezamos a seguirle de lejos. Otro ejemplo de Pedro en modo supervivencia.
cuando dice en Juan 21:3, me voy a pescar. Ahí entiendo el cúmulo de sensaciones que Pedro tendría en su mente. Tristeza. Había perdido a su maestro. Él le dijo que iba a resucitar, pero tendría la cabeza tal barullo que quizás ni se acordaba de eso. O no era consciente de eso. Sentiría rabia, impotencia, porque Jesús le dijo que me iba a negar. Él sacó pecho palomo, que no te niego, jamás. Y lo negó. Y 3 veces, como Jesús le dijo. Eso tendría que sentir una impotencia, una rabia. Sentir que le había fallado a su maestro. Miedo. Entiendo que también sentiría miedo por el hecho de que, ¿y ahora qué? Su pilar durante 3 años, su ayuda, su acompañante, el que lo iba guiando durante los 3 últimos años de su vida, ya no estaba. Aunque le dejó pautas, le dejó pautas a sus discípulos, pero vuelvo a repetir, él entiendo que no tendría la cabeza como para pensar en eso. ¿Y sabéis qué hizo? Se fue a pescar. Se fue a su lugar seguro, a lo que él creía que era su lugar seguro, a lo que él sí controlaba, a lo que él, por él mismo, podía hacer las cosas bien, donde él creía que se podía sentir útil. ¿Y qué pasó? No pescó nada. Nada. Volvió donde él controlaba, donde él creía que podía hacer las cosas solo y no consiguió nada. Porque ese no era su llamado. Y ahora aquí entra Jesús. Y mira, Jesús, sentadito a la orilla del mar. Los pobres discípulos intentando pescar. Y Jesús sentado. Amigos, ¿qué? ¿Pesca? ¿Qué va? Bueno, pues echar las redes al otro lado. Y bueno, ahí se lió parda. 153 peces. No sé por qué indica eso en la Biblia, no me he parado a verlo, pero lo que sí indica que las redes no se partieron, como en otras ocasiones cuando hicieron la superpesca, que sí rompieron las redes. Aquí no se rompen las redes. Aquí sacan como pueden todos esos peces. Y ahí, sentado en la orilla, Jesús le había preparado eso, un fuego, el desayuno, tenía un pececito, pero entonces por eso le dijo, sacar las redes, traer más peces, vamos a desayunar aquí todos, voy a preparar el desayuno. Y aquí está el punto de reseteo de la vida de Pedro. El reseteo, ¿sabéis? Cuando se quedan los móviles pillados, el ordenador, ¿qué hacemos? Lo deslizamos para que vuelva eso no sabemos cómo, yo no sé cómo pasa, pero se queda el móvil pillado, lo reinicia y ya funciona. Pues así hizo Jesús con la vida de Pedro. Estando sentados, tranquilitos. Jesús no le pregunta, Pedro, ¿por qué me has negado? Él le pregunta, Pedro, ¿me amas? Jesús no le pregunta, Pedro, ¿por qué has vuelto a pescar? Jesús le pregunta, ¿me amas? Jesús no le pregunta, ¿por qué me has fallado? Jesús le pregunta, ¿me amas? Sí, maestro, que sí, que sí. Vale, pues alimenta mis corderos, cuida de mis ovejas y alimenta a mis ovejas. Y hoy Jesús, a ti, tampoco te pregunta, ¿por qué te has escondido? ¿Por qué te has callado? ¿Por qué has vuelto a lo que tú crees que es tu lugar seguro? ¿Por qué le has fallado? Jesús te pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Pues alimenta sus corderos, alimenta sus ovejas.
Pero también te dice, no te afanes por el mañana. No te afanes por el dinero. No mires eso en el móvil. No escuches eso. No estés en esos ambientes. Que tu entorno no sea influencia negativa. Jesús te dice, mírame a mí. Querido Jesús, no nos desecha por estar en modo supervivencia. ¿Él quiere que estés en ese modo? No. ¿Te desecha? No. Veréis, Pedro negó a Jesús junto a una fogata. Ese fue su lugar de caída. Y tiempo después, Jesús prepara otra fogata, le da a desayunar, y ese lugar sería el lugar, esa fogata, esa segunda fogata sería el lugar de restauración de Pedro. Dios tiene la costumbre de volver a encontrarse contigo en los lugares donde pensaste que ya había terminado todo. Ahí empieza nuestra restauración, en esa segunda fogata. Juan 21, 18, 19 dice, son palabras de Jesús a Pedro. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Pero entonces Jesús le dijo, sígueme. Y a continuación pasa algo muy curioso. Le dice una vez, sígueme. Y ahí parece que Pedro flaquea otra vez. Y dice, sigo, y mira hacia atrás. En el versículo 20. Pedro se da vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. El que había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarle? Entonces a Juan, miró a Juan. Y Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contesta en el 22, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Ahí fue como volviendo al andaluz. ¿A ti qué te importa lo que voy a hacer con él? Tú sígueme. Después del primer sígueme, Pedro le pregunta por Juan, y a mí me llamó la atención. ¿Por qué preguntaría? ¿Por qué preguntaría por Juan? Y hay algunos que dicen que le preguntó, digámoslo así, como en modo cotilla. Dice, vale, a mí me has dicho que voy a pasarlo fatal, que voy a sufrir, que voy a morir así, que voy a morir asado. Pero ¿y este? ¿No le dicen nada a este de lo que va a hacer con su vida? Y luego hay otra versión, que es como, yo me quedo con esa. Que se lo pregunta, pero como preocupado por él. Eran amigos, hermanos, habían pasado muchísimas cosas juntos. Y como que Pedro, cuando Jesús le dice eso, dice, vale, yo voy a pasar todo eso. Pero ¿y Juan? Mi querido Juan, ¿qué va a pasar con él? Como con otra entonación, una versión, digamos, más de preocupación. Pero a lo que ahí vamos, ahí Jesús, ninguna de esas dos cosas le importó. Ni si lo preguntó para bien o para mal. Él le dijo, que da igual, que me sigas. Y nosotros muchas veces tenemos esa santa manía de que cuando Jesús nos dice una vez que lo sigamos, no le hacemos caso. Pero bueno, eso da para otra predicación, no es el caso, pero quería hacer ese inciso. Hermano, si Jesús te está llamando, hermana, si Jesús te está llamando, síguelo. No mires ni a izquierda ni a derecha. Síguelo. Después de este reseteo en la vida de Pedro, de este reiniciar,
su modo guerra, entró ahí, pero a lo bestia el tío. Modo guerra a lo bestia. Y lo vemos en Hechos 2, en Pentecostés. El mismo Pedro que se escondía de unas criadas, ahora habla a multitudes. Hechos 2, 14 y 15. Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud: escuchen con atención. Ahí fue porque le dijeron que, mira, esto parece que están borrachos y demás. Entonces él da un paso al frente, importante, ¿eh? Cuando antes se escondía, su modo de guerra, ahora, paso al frente. Que no os equivoquéis. 15. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes creen. Son las 9 de la mañana, es demasiado temprano para emborracharse. Importante ese detalle de que dio un paso al frente. Cayó bocas. En Hechos 2, del 32 al 41, ahí también dice, palabra de Pedro, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Está confesando lo que ha ocurrido. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara entre nosotros. Tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Está confesando lo que estaba pasando en ese momento, el mover del Espíritu Santo. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo, dijo el Señor, le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos, los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000. El cambio de Pedro a modo guerra fue brutal. Ese mismo Pedro que dijo: yo no conozco a ese hombre, en Hechos 4:20 decía: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En modo guerra. Y hay un detalle que me encanta también, me llamó muchísimo la atención. Antes temía a una simple criada, a que la acusasen y que quizás pues fuese a la cárcel, fuese azotado. Y ahora, cuando está encarcelado, el tío se duerme. En Hechos 12 veamos eso. La prueba de que Pedro salió del modo supervivencia no fue que dejó de estar en medio de las tormentas. Fue que dejó de ser gobernado por esas tormentas. Miraba continuamente a su maestro. En él quedaron grabadas esas palabras que Jesús le dijo por 2 veces, sentado a la orilla junto al fuego: sígueme. Ese punto de inflexión en la vida de Pedro. Querido, no te descalifiques. Querida, no te descalifiques por tus errores o tus caídas. Puede que lleves mucho tiempo en modo supervivencia, pero hoy Jesús te está preparando un desayuno. Hoy Jesús está encendiendo una fogata. Él no te descalifica. Él no te juzga. Él quiere levantarte. Él quiere llevarte a otro nivel. Él quiere llevarte al modo guerra.
Y ahora Él te pregunta, nos pregunta, ¿me amas? Si la respuesta es sí, creo que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Poner nuestra mirada en Él y seguirlo. Quiero terminar, pero no quiero hacer un llamado al altar. Quiero que sea algo más íntimo. Quiero que si has sentido de parte del Señor esa llamada a seguirlo, o esa pregunta de si lo amas,